Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 13 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Vamos, hermanos, vamos, arriba ese ánimo. Hoy el Señor nos invita a vivir esta entrega, a buscarlo, pero ante todo, ya tienes que haberte confesado. No dejemos para el final, busquemos esa oportunidad de estar en paz con Dios. Y verás cómo Él nos va a dar la oportunidad y te va poniendo las cosas en el camino. A veces somos tan difíciles para confesarnos, pero tan pronto para pecar que causa mucho dolor. Así que comencemos viviendo este domingo, este segundo domingo de Cuaresma. Arriba ese ánimo. Vamos, ponte tu mejor vestido, ponte ese perfume rico que lo tienes guardado. Quizás no te lo has puesto hace rato. ¿Quién quita que este día la bendición de Dios llegue y lo vas a recibir de la mejor manera? Del Evangelio según San Marcos. Es lo que la aclamación de hoy nos va a proponer. Pero mientras oraba, en su rostro, el rostro de Jesús cambia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer una oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hace alianza con Abraham, el creyente. La etapa de la historia de la salvación que hoy recordamos es la figura de Abraham, que acepta la alianza que Dios le propone. Dios le hace a su siervo 2 promesas increíbles. La primera es que Abraham y Sara en su ancianidad tendrá un hijo que en su vejez dará origen al pueblo numeroso. Según la visión nocturna de las estrellas, así será tu descendencia. La segunda, que Abraham, que ahora mismo no tiene ni un palmo de tierra propio, recibirá toda esta tierra en posesión. La fe de este hombre es admirable. Abraham creyó en el Señor y se le contó en su haber. La alianza entre Dios y Abraham se llama el estilo de su tiempo, con un gesto simbólico que nos puede parecer extraño. Se descuartizan animales, se colocan sus miembros sobre las filas, en 2 filas, y los 2 contrayentes pasaban por en medio. Dios pasó en forma de antorcha de fuego. La intención es esta: si alguno de los 2 nos cumple su palabra, que le suceda como a estos animales. El Salmo nos dice: ¿dónde está la base de la fe de Abraham? El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Ten ánimo, espera en el Señor. Aquí es donde aparece la hermosa idea de que todos deseamos ver el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso. De la segunda lectura de los domingos de Cuaresma, a veces comenta el mensaje de la primera, otras, como hoy, adelanta ya el Evangelio. En su carta a los cristianos de Filipo, en Grecia,
la primera comunidad europea evangelizada por él. Pablo se lamenta de la poca madurez de algunos que rechazaban la cruz en su programa de seguimiento de Jesús. Andan como enemigos de la cruz de Cristo, buscando las cosas de aquí abajo. Solo aspiran las cosas terrenas. Los verdaderos hijos aceptan a Cristo en todo, en lo que les gusta y en lo que les resulta exigente. La aceptan con su cruz, con su resurrección, sabiendo que también ellos, como ciudadanos del cielo, esperan el mismo destino. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de la condición gloriosa. Parece como un anticipo de lo que el Evangelio nos presentará con la transfiguración de Jesús ante sus discípulos para alcanzar la vida, que hay que aceptar la cruz, y así seremos también nosotros transfigurados en su Pascua. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Lucas nos cuenta la transformación que sucedió en Jesús mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. Están acompañados por Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, con la que hablaba de su muerte exactamente, dice, de su éxodo, de su paso o tránsito, que iba a consumar en Jerusalén. Los dos personajes han experimentado en sus vidas este número simbólico, 40 días en el monte. Moisés, 40 días de viaje hacia el monte Horeb. Elías. La reacción de Pedro, Santiago y Juan es la alegría inmensa y luego de susto al verse envueltos con la nube y ver finalmente encontrarse con Jesús. El comentario de Pedro sobre las 3 chozas y su deseo de quedarse allí para siempre lo explica Lucas diciendo que no sabía lo que decía. Es el momento culminante de la escena, es lo que dice una voz desde la nube: este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Es la afirmación de su filiación divina. Lucas subraya que los discípulos vieron su gloria. Este es mi Hijo, escúchenlo. Los 3 apóstoles que Jesús llevó consigo al monte tuvieron la fuerte experiencia de una teofanía, de una manifestación misteriosa de Dios, con la voz de Dios que resonó. Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Con el testimonio del Antiguo Testamento, Jesús aparece como el cumplimiento de las promesas y la voz de Dios proclama a Jesús de Nazaret como el Hijo suyo y además su palabra y su Maestro. Escúchelo. Hoy somos invitados a remotivar y a refrescar nuestra condición de discípulos. Tenemos que escuchar más a Jesús. En esta Cuaresma y a lo largo del año, y los domingos tras domingo, día tras día, acudimos a la escuela de este Maestro que Dios nos ha enviado y Él nos va a ir enseñando con su ejemplo, con su palabra, el camino de la salvación y la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.